y eso no está muy lejano el día que se estudie. Entonces, los que se ríen de esto ahorita es porque desconocen el asunto, pero les invito a que lo estudien. Pero la invitación es descriptiva en el sentido de que se enriquezcan y sean un poco más sensatos cuando escuchen este tipo de planteamiento, porque si ponen atención, esto va a ser muy importante para trascender el nivel de ser en que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque un criminal es criminal porque tiene una personalidad con ese perfil. Si fuese sido posible ayudarle en la infancia a desarrollar otro tipo de personalidad, no fuera un criminal. Es decir, por dentro sería un criminal, pero no mataría gente, no pararía en la cárcel, no. Y no tuviera esta humanidad como se encuentra con tanto llanto y con cuánta sangre derramada. Entonces, este tema es muy importante, pero no es que es sencillo. Entonces, continúo. Si la personalidad contiene el vehículo energético de expresión, que es inherente, que es intrínseco, que es correspondiente al cuerpo físico material, con todos sus organismos y funcionalidad, ambos son uno. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo podemos nosotros comenzar nuestro trabajo? Con la personalidad. Pero esa personalidad, si la estudiamos, tiene una raíz más profunda, que es lo que ignoran los actuales tratadistas de este asunto. Porque lo he estudiado, porque ellos no son iniciados, porque ellos no conocen la ciencia pura. La ciencia de Mateo, la ciencia de Moisés, la ciencia de un Paracelso, de un Hipócrates, de un Galeno, no. Entonces no lo pueden saber. ¿A qué me refiero? A que la personalidad, antes de que el niño nazca en el vientre de la madre, la personalidad trae un prototipo psicobiológico o trae un sello característico, dijéramos, electromagnético fecundante, que une la existencia anterior con la presente. Hago otra aclaratoria. Tal vez el término que estoy utilizando tampoco le agrada a algunas personas, porque no creen en eso. Sin embargo, el asunto no es creer o no creer, porque la creencia es como una superstición. El que cree no sabe ni tiene fe. Entonces, ese no es el punto. El punto es que en el Evangelio dice Marcos, y Jesús el Cristo dice, en Juan el Bautista se expresó el espíritu de Elías. Entonces Jesús está diciendo claramente para mí y para la gente que tenga, dijéramos, un poco de sensatez mental, de que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Y eso es así. Eso es lo real y esa es la verdad. Entonces, nosotros retornamos, Elías reencarna. Moisés reencarna, nosotros retornamos. ¿Por qué? Porque ellos son hombres verdaderos y nosotros no. Nosotros somos animales racionales, muy estudiados, muy bien vestidos, pero no sabemos vivir, somos inconscientes. Esto es, dijéramos, la verdad. ¿Cuál es el llamado en este programa? Que dejemos de ser una máquina humana, que dejemos de ser un animal intelectual, que nos humanicemos a través del amor, a través del Cristo, porque el Cristo tiene una connotación antropológica, salvadora, en este caso soteriológica, que nos lleva a la salvación. Entonces, ¿cómo se salva un humanoide? Convirtiéndose en humano, pero para esto es importante el asunto de la personalidad. En este tema tan importante de la personalidad, dijimos, para desarrollar, de que la personalidad viene con la fecundación, es decir, con la concepción. Por eso es que los descendientes se parecen y por eso es que el yo retorna. Y esto es algo muy valioso para que podamos comprender nuestra vida y para que podamos hacer de nuestra vida dichosa, próspera, sana, luminosa, extraordinaria. Es decir, una vida que palpite en lo real, en la dimensionalidad de nuestro ser.
para que podamos nosotros impregnar, perfumar, ejercer el señorío que debiéramos hacer como un ser viviente. En este caso, quiero decir que se autorrealice. En ese sentido, todos nosotros los padres cometemos un error, porque como tenemos la conciencia dormida, lo hacemos en forma inconsciente. Porque quien no tiene amor, ¿cómo puede amar? Quien no tiene dinero, ¿cómo puede, dijéramos, dar comodidad, dar, dijéramos, opulencia a sus seres amados? No puede. Ahora, una persona que grita, lo que hace es gritar, porque eso es lo que tiene. Entonces, cuando nosotros gritamos a nuestros hijos, que están pequeñitos, nosotros les estamos desarrollando a ellos una personalidad conflictiva, compleja y, dijéramos, excesiva. ¿Por qué? Porque él va a comenzar a entender de que gritar es normal. Y entonces va a ser una persona que se va a crear muchos conflictos sociales, porque nosotros no debemos gritar. Porque nosotros podemos hablar en armonía, entendernos, no gritar. Entonces, este es un detalle muy importante. Repito, la personalidad deviene en el retorno del ego para una nueva existencia según las leyes divinas de Dios, según las leyes que pertenecen a los misterios de la vida y de la muerte, y que están regidos por el ángel Gabriel y por el ángel Orifiel, uno de la vida y el otro de la muerte. Esos dos ministros, dijéramos, son los que utiliza Dios para realizar y ejecutar todos los principios que tienen que ver con ese nexo o con ese vínculo con nosotros, las personas en el mundo. No se puede regir un nacimiento sin el rayo de Gabriel, y no se puede regir una desencarnación sin el rayo de Saturno. Por eso existen los ángeles de la vida y por eso existen los ángeles de la muerte. Y esto es algo muy interesante, porque cuando hay un parto, los ángeles de la vida están presentes. Y cuando están una desencarnación, un accidente, una muerte violenta, lo que sea, aparte de los demonios que están ahí, también están los ángeles de la muerte, porque estas son dimensiones distintas pero paralelas. Y esto también es muy interesante, pero no es el tema. El tema es la personalidad. Repito, esto es difícil. Cuando el desencarnado está en agonía, su prototipo psicológico de facciones, de fisonomía, de valores, de contenido, de lo que él es como vida, se resume a unos números y a una imagen y a un tono y a un rayo de un matiz muy específico. Entonces, esa simiente, a través del espacio y del tiempo, es el que va en el futuro, en el porvenir, según las leyes divinas, a retornar en una misma familia. Por eso existen las generaciones. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque está el encadenamiento, donde nosotros podemos trabajar sobre sí mismo a nivel de yoes muy pesados o causales. Ahora, la importancia de la personalidad es que ella puede ser moldeada en una nueva dimensionalidad de la época. ¿Por qué? Porque como ella tiene que ver con el tiempo, ella nace en su tiempo y muere en su tiempo. Entonces, aquel diseño electropsíquico, electrobiológico, que viene con el óvulo y con el zoospermo, y que llega a la matriz para formar un nuevo ser, un nuevo cuerpo físico, el nuevo cuerpo físico nace a los 9 meses. Un ejemplo, ¿cuándo entra en la esencia ese cuerpo para darle vida? Cuando inhala. La vida comienza con una inhalación y termina con una exhalación. Entonces, la esencia del niño no entra al vientre de la madre, porque ella no resistiría ni los movimientos ni la fuerza
ni la energetización de esa esencia en ese cuerpo, sino que la esencia penetra el cuerpo al sistema pulmonar y circulatorio cuando inhala y después viene el llanto. Y esto es como el alumbramiento o el nacimiento que les estoy describiendo, pero ya la personalidad está como simiente, está como sello electropsíquico o como carácter